Hay inviernos que no vienen del cielo, vienen de la gente, del silencio de quienes miran y no dicen nada, de las puertas que se cierran antes de que puedas tocar, de las palabras que se repiten tantas veces que terminan pareciendo verdad. Este es el relato de un hombre que lo perdió todo sin haber hecho nada malo. Un abuelo que cargaba en sus hombros lo único que le quedaba en el mundo. Un niño pequeño, huérfano de madre, con los ojos llenos de preguntas que nadie sabía responder. Lo acusaron sin pruebas, lo juzgaron sin juicio, lo expulsaron sin piedad, y lo hicieron en el momento más cruel del año, cuando el frío no perdona y la noche dura más que el día. Pero lo que esa comunidad no sabía, lo que ninguno de los que voltearon la mirada quiso entender, es que la injusticia tiene memoria, y que la verdad, aunque la entierren bajo capas de silencio y conveniencia, siempre encuentra la manera de salir a la superficie, no con venganza, no con odio, sino con el peso inevitable de lo que realmente ocurrió. Esta historia no es sobre un hombre que buscó revancha, es sobre un hombre que solo quiso proteger a su nieto, y sobre una comunidad que tendrá que enfrentar, tarde o temprano, el reflejo de lo que hizo. Si crees que la dignidad puede ser arrebatada por una mentira, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar te va a demostrar lo contrario. Se llamaba Aurelio, aunque hacía años que nadie lo llamaba por su nombre. Para la mayoría era solo el viejo del niño, o el que vive al fondo, cerca del arroyo seco, donde las casas ya no tienen número y el camino se vuelve tierra suelta. Tenía 55 años, pero el cuerpo le pesaba como si fueran 70. Las manos agrietadas, la espalda marcada por décadas de cargar mezcla, ladrillos, baldes de cemento bajo el sol o bajo la lluvia. Había construido muros para otros toda su vida, y ahora no tenía uno propio que lo protegiera del frío. Vivía con su nieto en una pieza pequeña, prestada, húmeda, con techo de lámina que sonaba como tambor en las tormentas, una mesa, 2 sillas disparejas, un colchón en el suelo donde dormían juntos, el niño acurrucado contra su pecho como buscando calor o certeza. El niño se llamaba Samuel, tenía 6 años, y desde que su madre murió, no había vuelto a pronunciar su nombre en voz alta, como si decirlo doliera demasiado, como si el silencio fuera la única forma de guardarla. Aurelio nunca le pidió que hablara de ella, solo le acariciaba el cabello en las noches, cuando el niño temblaba entre sueños, y le decía en voz baja: «Aquí estoy, no me voy a ir a ningún lado». Y eso era todo, eso era suficiente. Cada mañana Aurelio se levantaba antes del amanecer. Calentaba agua en una olla ennegrecida por los años, preparaba un café aguado para él y un poco de leche con pan duro para el niño. A veces no había leche, a veces el pan era lo único, pero Samuel nunca lo vio quejarse, nunca lo escuchó maldecir la vida que les había tocado. Aurelio salía temprano a buscar trabajo, tocaba puertas, preguntaba si alguien necesitaba ayuda con algún muro, con alguna cerca, con algo que cargar. A veces conseguía unas horas, a veces volvía con las manos vacías y el orgullo intacto, porque había algo en Aurelio que la pobreza no había podido romper. Una forma de caminar sin agachar la cabeza, una forma de mirar sin pedir lástima, una forma de existir que incomodaba a ciertos vecinos, aunque no supieran explicar por qué. Por las tardes, cuando volvía, se sentaba con Samuel afuera de la pieza. Le enseñaba cosas simples, el nombre de los pájaros, cómo se sabía si iba a llover mirando las nubes, por qué las hormigas caminan en fila. El niño escuchaba en silencio, con los ojos bien abiertos, como si cada palabra del abuelo fuera un tesoro que debía guardar, y tal vez lo era. Porque en un mundo que les había quitado casi todo, esas tardes tranquilas eran lo único que nadie podía arrebatarles, o al menos eso creía Aurelio.
Todavía no sabía lo equivocado que estaba. Fue algo pequeño al principio, tan pequeño que Aurelio no le dio importancia. Una tarde, mientras volvía del centro con Samuel de la mano, pasaron frente a la tienda de doña Elvira. La mujer estaba barriendo la entrada, como siempre, pero cuando los vio acercarse, dejó de barrer. No los saludó, solo se quedó quieta, con la escoba en las manos, mirándolos pasar con una expresión que Aurelio no supo descifrar. Él inclinó la cabeza en señal de respeto, como hacía siempre. Ella no respondió. Aurelio siguió caminando. Tal vez no me vio bien, pensó. Pero unos días después, ocurrió algo similar. Estaba en la plaza esperando a que alguien lo llamara para algún trabajo. Había otros hombres ahí, jornaleros como él, sentados en los bancos de cemento o parados bajo el árbol grande. Cuando llegó, algunos se movieron. No mucho, solo lo suficiente para no estar cerca de él. Nadie le dijo nada, nadie tenía que hacerlo. El mensaje estaba en los cuerpos, en las miradas que se desviaban, en las conversaciones que bajaban de volumen cuando él se acercaba. Aurelio sintió algo frío en el pecho. No era el viento. Esa misma semana, don Rosendo, el dueño de la ferretería, un hombre que antes le daba trabajo de vez en cuando, lo vio pasar por la calle y entró rápidamente a su negocio, como si hubiera olvidado algo urgente adentro, pero no había olvidado nada, solo no quería cruzar palabra con él. Aurelio empezó a notar un patrón. Las puertas que antes se abrían con un «vamos a ver si hay algo», ahora se cerraban con un «hoy no, don». Los vecinos que antes lo saludaban desde sus patios, ahora desaparecían cuando él pasaba. Y en la fila del agua pública, donde todos esperaban su turno, las mujeres se alejaban un paso cuando él llegaba, como si cargara algo contagioso. Una noche, mientras Samuel dormía, Aurelio se quedó sentado en la oscuridad, pensando. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho? Repasó cada día de las últimas semanas, cada conversación, cada gesto. No encontró nada, y eso era lo peor, porque cuando no sabes qué hiciste mal, no sabes cómo arreglarlo. Unos días después, escuchó algo. Estaba detrás de la panadería, esperando que le dieran el pan del día anterior, que a veces regalaban antes de tirarlo. Dos mujeres hablaban del otro lado de la pared, sin saber que él estaba ahí. Dicen que fue alguien de por el arroyo. El viejo del niño, no sé, pero alguien tiene que haber sido. Las cosas no desaparecen solas. Yo siempre dije que ese hombre tenía algo raro, tan callado, tan solo. La gente decente no vive así. Aurelio sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Ahora entendía. Había ocurrido un robo en alguna parte del pueblo, y alguien, no sabía quién, no sabía por qué, había sembrado una sospecha, no una acusación directa, solo un rumor, una semilla venenosa lanzada al viento. Y el viento la había llevado de boca en boca, de puerta en puerta, hasta convertirla en algo que ya nadie cuestionaba. Aurelio no durmió esa noche. Se quedó mirando a Samuel, escuchando su respiración tranquila, sintiendo el peso de algo que todavía no tenía forma, pero que ya lo estaba aplastando. Afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte. El invierno se acercaba, y no venía solo. Ocurrió un domingo, el día en que la plaza se llenaba de gente, el día en que las familias salían a caminar después de misa, el día en que todos podían ver. Aurelio estaba sentado en el banco de siempre, con Samuel a su lado, compartiendo un pedazo de pan que había guardado del día anterior. El niño comía despacio, con las piernas colgando del banco, mirando las palomas que picoteaban el suelo. Era un momento tranquilo, el último que tendrían en mucho tiempo. Aurelio vio primero las sombras, un grupo de hombres caminando hacia él con pasos firmes. Al frente iba don Fermín, el dueño de la carnicería, un hombre de voz gruesa y brazos anchos que llevaba años ejerciendo
un poder silencioso sobre el pueblo. Detrás de él, otros 6 o 7 rostros conocidos, vecinos con los que Aurelio había trabajado alguna vez, hombres que antes le daban los buenos días. Ahora lo miraban como si fuera un animal peligroso. Aurelio se puso de pie despacio. Puso una mano sobre el hombro de Samuel, un gesto instintivo, protector. Aurelio. La voz de don Fermín era firme, sin saludo, sin respeto. Tenemos que hablar. Dígame. ¿Sabes lo que pasó en la bodega de Rosendo, verdad? Escuché que robaron, nada más. Robaron herramientas, cosas de valor. Don Fermín dio un paso más cerca. Y curiosamente, nadie vio nada. Nadie sabe nada. Pero tú vives ahí cerquita, ¿no es cierto? Justo por donde entraron. Aurelio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo no tomé nada, eso dices tú, es la verdad. Don Fermín sonrió, pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que ya tomó una decisión y solo está cumpliendo un trámite. La verdad, Aurelio, es que nadie te conoce realmente. Llegaste hace años sin decir de dónde venías. Vives solo con el niño. No tienes familia. No tienes trabajo fijo. Y ahora resulta que justo donde tú vives, desaparecen cosas. Yo no fui. ¿Y cómo lo compruebas? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra, porque Aurelio no tenía cómo comprobarlo. No tenía testigos. No tenía documentos. No tenía a nadie que hablara por él, solo tenía su palabra, y en ese pueblo la palabra de un hombre pobre y solo no valía nada. La gente comenzó a acercarse, mujeres con niños en brazos, ancianos que salían de la iglesia, jóvenes que dejaban de hablar para mirar. En pocos minutos, la plaza entera se había convertido en un tribunal improvisado, y nadie, absolutamente nadie, habló a favor de Aurelio. Doña Elvira estaba ahí, con los brazos cruzados y los labios apretados. Don Rosendo también, evitando su mirada. Las mismas mujeres que había escuchado detrás de la panadería ahora murmuraban entre ellas, señalándolo con la barbilla. Samuel se aferró a la pierna del abuelo. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que algo estaba muy mal. Abuelo. Aurelio le apretó la mano sin mirarlo. Tranquilo, mijo, no pasa nada. Pero sí pasaba. Don Fermín levantó la voz para que todos escucharan. Hemos decidido, como comunidad, que no podemos seguir teniendo entre nosotros a alguien en quien no confiamos. No sabemos si fuiste tú o no, pero no vamos a arriesgarnos. Aurelio sintió que las palabras le golpeaban el pecho. ¿Qué están diciendo? Que tienes hasta mañana para irte. Tú y el niño. No queremos problemas, solo queremos que te vayas. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Nadie protestó. Nadie dijo que aquello era injusto. Nadie preguntó si había pruebas. El silencio de los demás fue peor que la acusación, porque la acusación venía de un hombre, pero el silencio venía de todos. Aurelio miró a su alrededor. Buscó un rostro compasivo. Una mirada que dijera, esto está mal. Un solo par de ojos que se atreviera a cuestionar lo que estaba ocurriendo. No encontró ninguno, solo vio miedo, incomodidad, alivio de que el problema fuera otro y no ellos. Samuel comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas le caían por las mejillas sin que hiciera ningún ruido, como si ya hubiera aprendido que llorar fuerte no servía de nada. Aurelio se agachó frente a él, le limpió la cara con las manos ásperas y le dijo, en voz tan baja que nadie más pudo escuchar, «Vámonos, mijo, aquí ya no hay nada para nosotros». Se levantó, tomó la mano del niño y caminó entre la multitud sin decir una palabra más. La gente se apartaba a su paso, no por respeto, por incomodidad, como si la vergüenza de lo que estaban permitiendo fuera contagiosa. Nadie lo detuvo, nadie le pidió perdón, nadie dijo, espera, esto no está bien, solo lo dejaron ir. Y mientras Aurelio se alejaba de la plaza,
Con su nieto llorando en silencio a su lado, una ráfaga de viento helado atravesó el pueblo. El invierno había llegado y no traía piedad. Esa noche no durmieron. Aurelio caminó con Samuel hasta que las piernas del niño no pudieron más. Lo cargó en brazos el resto del camino, sintiendo el cuerpecito temblar contra su pecho, sin saber bien hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse. Encontraron refugio debajo de un puente de concreto, a las afueras del pueblo, donde el río casi seco dejaba un hueco entre la tierra y la estructura. No era un lugar, era apenas una sombra con techo. Aurelio acomodó a Samuel sobre su regazo, le quitó la chaqueta y lo envolvió con ella. El niño tenía los labios morados, los ojos hinchados de tanto llorar sin hacer ruido. «Tenemos que quedarnos aquí, abuelo. Solo por esta noche, mijo. Tengo frío. Lo sé. Ven». Lo abrazó más fuerte, le frotó la espalda con las manos. Trató de generar calor con lo único que tenía, su propio cuerpo gastado. Afuera, el viento aullaba como un animal hambriento, y esa fue la primera noche, pero no fue la peor. Al día siguiente, Aurelio intentó buscar ayuda. Caminó hasta un pueblo vecino, más pequeño, donde nadie lo conocía. Tocó la puerta de una iglesia. Un hombre con sotana lo miró desde el umbral, escuchó su historia a medias y le dijo que no tenían espacio. «Pruebe en el albergue del municipio». «¿Dónde queda?» «A 3 horas caminando, hacia el norte». Aurelio miró a Samuel. El niño apenas podía mantenerse de pie. «¿No hay otra opción?» El hombre negó con la cabeza y cerró la puerta. Esa fue la primera puerta. Vinieron muchas más. Tocó en casas de desconocidos. «No tenemos nada que dar». Tocó en comedores comunitarios. «La lista está llena. Vuelva mañana». Tocó en una escuela rural, pensando que tal vez alguien pudiera orientarlo. Una maestra lo miró con desconfianza desde la ventana. No abrió. Cada no era una piedra más sobre la espalda de Aurelio, y cada piedra pesaba más que la anterior. Los días comenzaron a confundirse. Sin techo fijo, sin comida segura, sin saber dónde estarían cuando cayera la noche. Aurelio aprendió a buscar sobras detrás de los mercados, a esperar hasta que los vendedores se fueran para recoger lo que tiraban: frutas golpeadas, verduras marchitas, pan duro que nadie quería. Samuel comía sin quejarse, pero cada vez comía menos, y Aurelio empezó a notar cosas que le partían el alma en silencio. El cinturón del pantalón del niño, que antes ajustaba en el 3er agujero, ahora entraba en el 5.º. Las mejillas, que antes eran redondas, ahora se hundían un poco bajo los ojos. La energía con la que corría y preguntaba cosas ahora era solo quietud, un cansancio antiguo en un cuerpo que no debería conocerlo. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, Samuel le preguntó algo que Aurelio no supo cómo responder. «Abuelo, ¿hicimos algo malo?» «No, mijo». «Entonces, ¿por qué nos fuimos?» Aurelio tragó saliva, buscó las palabras, no las encontró. A veces la gente tiene miedo, y cuando tiene miedo, hace cosas que no están bien. ¿Nos tenían miedo a nosotros? No a nosotros, a lo que no entienden. Samuel se quedó callado un momento. «Yo no entiendo muchas cosas, pero no le tengo miedo a nadie». Aurelio sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que había estado sosteniéndose con alambre y esperanza. Le acarició el cabello al niño. «Por eso eres más valiente que todos ellos, mi hijo». El frío se volvió más intenso. Las noches eran lo peor. Buscaban refugio donde podían, establos abandonados, construcciones a medio hacer, rincones de estaciones de autobús donde nadie los corriera. A veces encontraban un lugar seco, a veces no. Una noche la lluvia los sorprendió sin techo. Aurelio encontró un contenedor de basura volcado, lo arrastró hasta una esquina y metió a Samuel adentro para protegerlo del agua. Él se quedó afuera, sentado contra el metal, recibiendo la lluvia sobre los hombros. Cuando amaneció, tenía fiebre, pero no dijo nada.
Se levantó, sacó al niño y siguió caminando, porque detenerse no era una opción. El hambre era constante, no el hambre de saltarse una comida, el hambre real, el que te vacía el estómago y luego empieza a vaciarte la cabeza, el que te hace pensar lento, caminar lento, sentir que el mundo se mueve a otra velocidad. Aurelio dejó de comer para que Samuel tuviera más. «¿No tienes hambre, abuelo?» «Ya comí antes, mijo». «Eso es tuyo». Mentía, mentía cada día, y cada mentira le costaba un pedazo de sí mismo. Una tarde llegaron a una fuente pública en un parque. Samuel se acercó a beber agua. Aurelio se quedó atrás, mirándolo. Un grupo de niños jugaba cerca. Uno de ellos señaló a Samuel y dijo algo. Los otros rieron. Samuel se quedó quieto. No respondió. Solo volvió caminando hacia su abuelo, con la cabeza baja y los ojos húmedos. ¿Qué pasó? Nada. Pero Aurelio había visto. Había escuchado. Mira al niño sucio. ¿Será que tiene piojos? Y aunque Samuel no repitió las palabras, las cargaba en el cuerpo, en la forma en que se encogió, en la forma en que dejó de mirar a los ojos. Esa noche, mientras Samuel dormía, Aurelio lloró por primera vez desde que todo había comenzado. Lloró sin ruido, con los puños apretados contra la boca, con la espalda doblada por un peso que ya no sabía cómo cargar. No lloraba por él. Lloraba porque no podía proteger al niño del mundo, y eso era lo único que había prometido hacer. Pero aquella noche bajo el puente no sería la más dura, porque lo que vendría después haría que ese frío pareciera tibio. Aurelio todavía no lo sabía, pero alguien en el pueblo había empezado a hacer preguntas, preguntas incómodas, preguntas que nadie quería escuchar. Mientras tanto, el invierno seguía apretando, y cada día que pasaba, Samuel hablaba un poco menos, comía un poco menos, sonreía un poco menos, como si algo dentro de él se estuviera apagando despacio, sin que nadie pudiera detenerlo. Hubo un momento, Aurelio lo recordaría siempre, en que el niño dejó de preguntar cuándo volverían a casa. No porque hubiera entendido, sino porque había dejado de esperar. Y eso fue peor que cualquier pregunta. Una mañana encontraron una capilla abandonada en medio del campo. El techo tenía agujeros. Las bancas estaban rotas, pero había paredes. Aurelio pensó que tal vez, solo tal vez, podrían quedarse ahí unos días. Lo que no sabía era que ese lugar iba a cambiar todo. Porque a veces, cuando ya no queda nada más que perder, aparece algo. No un milagro, no una salvación, solo una grieta. Una pequeña grieta en la oscuridad por donde entra un hilo de luz. Pero antes de que esa grieta apareciera, Aurelio tendría que llegar al fondo, al lugar donde las palabras se acaban, donde las fuerzas se agotan, donde lo único que queda es soltar, y eso estaba a punto de ocurrir. Fue en la capilla abandonada, de noche, sin luna. Aurelio estaba sentado en el suelo de piedra, con la espalda apoyada contra lo que quedaba de un altar. Samuel dormía a su lado, envuelto en un cartón que habían encontrado en el camino, temblando incluso en sueños. Afuera, el viento golpeaba los postigos rotos, entraba por los agujeros del techo, silbaba entre las grietas como si buscara algo. Aurelio no se movía. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada. Llevaba días sin dormir más de 1 hora seguida, días sin comer más que migajas, días cargando un peso que ya no cabía en su cuerpo. Y esa noche, algo dentro de él se quebró. No fue un ruido, no fue un grito, fue un silencio profundo, hondo, como el de un pozo seco. Miró sus manos. Las manos que habían construido casas para otros. Las manos que habían cargado a su hija cuando era niña. Las manos que ahora no podían darle un plato de comida caliente a su nieto. Y por primera vez en su vida, Aurelio no supo qué hacer. No tenía plan, no tenía fuerza, no tenía palabras. Solo tenía a ese niño dormido a su lado, respirando despacio, confiando en él,
sin saber que no había nada más que dar. Aurelio bajó la cabeza, y aunque no era hombre de rezos, aunque hacía años que no pisaba una iglesia, algo salió de su pecho esa noche. No fue una oración con forma, no fue un pedido de venganza, fue apenas un susurro, tan bajo que ni él mismo lo escuchó completo. No sé qué más hacer, ya no tengo nada. Si hay algo, si hay alguien, no te pido que me salves a mí. Solo, no dejes que el niño pague por lo que no hizo. Es lo único que me queda. Es lo único bueno que hice en esta vida. Se detuvo. Las lágrimas le caían sin que él intentara detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rendición, de soltar, de aceptar que había llegado al límite de lo que un hombre puede cargar solo. Afuera, el viento dejó de soplar por un momento, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio. Aurelio respiró hondo, y en ese respiro algo cambió. No afuera, adentro. No desapareció el dolor. No llegó ninguna respuesta del cielo. No se abrió ninguna puerta. Pero algo en su pecho se aflojó, como si al soltar el control, al dejar de pelear contra lo imposible, hubiera encontrado un pequeño espacio para seguir respirando. No era esperanza, era algo más simple. Era la decisión de no abandonar, no porque tuviera fuerzas, sino porque ese niño dormido a su lado era la única razón que necesitaba para levantarse una vez más. Aurelio se limpió la cara con el dorso de la mano. Se acercó a Samuel, le acomodó el cartón sobre los hombros y se quedó ahí, velando su sueño, sin esperar nada, sin pedir nada más, solo acompañándolo, como había prometido hacer, pasara lo que pasara. Y aunque Aurelio no lo sabía, esa noche marcó un punto de quiebre, no porque algo mágico hubiera ocurrido, sino porque a veces, cuando un hombre toca fondo y elige seguir de pie, el mundo empieza a moverse de formas que nadie puede explicar. No con milagros, no con venganza, solo con pequeñas grietas en la oscuridad. Grietas por donde tarde o temprano la verdad encuentra su camino. Llegó sin ruido, como llegan las cosas que importan. Era media mañana cuando Aurelio escuchó pasos afuera de la capilla. Se tensó de inmediato, puso una mano sobre Samuel, que estaba despierto pero callado, mirando las vigas rotas del techo. Los pasos se detuvieron en la entrada. Una sombra bloqueó la poca luz que entraba por la puerta sin puerta. Aurelio se preparó para lo peor, para que los corrieran, para otra humillación, para más palabras que dolieran como piedras, pero lo que vio fue a una mujer, vieja, pequeña, encorvada por los años, con un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza y una canasta en las manos. Se quedó en el umbral, mirándolos sin decir nada. Aurelio no se movió. «¿Quién es usted?» La mujer no respondió de inmediato, solo observó. El lugar, el hombre, el niño flaco acurrucado contra la pared. Luego, despacio, entró. Caminó hasta donde estaban y dejó la canasta en el suelo, frente a ellos. «Coman». Aurelio miró la canasta. Había tortillas envueltas en un trapo, un trozo de queso, 2 naranjas, un frasco pequeño con frijoles. Más comida de la que habían visto en semanas. «No puedo pagar. No pedí que pagaras». Samuel miraba la canasta con los ojos muy abiertos, pero no se movió. Esperó a que su abuelo le diera permiso. Aurelio tragó saliva. «¿Por qué hace esto?» La mujer se quedó en silencio un momento. Luego se sentó en una de las bancas rotas, con dificultad, como si cada movimiento le costara. «Porque sé lo que es tener hambre y que nadie te mire». Aurelio no dijo nada. «Y porque escuché lo que pasó en el pueblo». Esas palabras cayeron como una piedra en agua quieta. «¿Qué escuchó?» La mujer lo miró directo. Tenía los ojos pequeños, hundidos, pero había algo firme en ellos. Algo que no se dejaba engañar fácil. «Escuché lo que dicen, que usted robó, que lo corrieron». Aurelio apretó la mandíbula. «Yo no robé nada». «Lo sé». El silencio que siguió fue distinto a los anteriores.
No era un silencio de acusación, era un silencio de reconocimiento. ¿Cómo lo sabe? La mujer miró hacia la puerta, como si pudiera ver más allá de las paredes. Porque conozco a los que sí roban, y no se parecen a usted. Se levantó con esfuerzo. De mi casa queda a media hora caminando, detrás del cerro. Es pequeña, pero hay un cobertizo atrás donde guardaba leña. Ya no lo uso. Aurelio la miró sin entender. No es gran cosa, pero tiene techo y paredes que no dejan entrar el viento. Samuel se movió por primera vez. Se acercó un poco a su abuelo, tirándole de la manga. Abuelo. Aurelio sintió algo en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alegría, era algo más pequeño, más frágil. Una rendija, porque nos ayuda, no nos conoce. La mujer se acomodó el rebozo sobre los hombros. No hace falta conocer a alguien para saber que no merece morir de frío. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Coman, descansen. Si quieren, vengan antes de que oscurezca. El cobertizo va a estar abierto. Y se fue, sin pedir nada a cambio, sin esperar agradecimiento, solo dejando esa canasta como prueba de que todavía existía gente en el mundo capaz de ver. Aurelio se quedó inmóvil un largo rato. Luego miró a Samuel. El niño tenía los ojos fijos en la canasta, pero no se había movido. ¿Podemos comer, abuelo? Aurelio sintió que la garganta se le cerraba. Sí, mijo, podemos comer. Samuel tomó una tortilla, la partió por la mitad y le dio la mitad más grande a su abuelo. Ah, para que tú también tengas. Aurelio miró esa tortilla partida y por segunda vez en esas semanas sintió que algo se rompía dentro de él. Pero esta vez no era dolor, era algo distinto, algo que había olvidado que existía. Esa tarde, antes de que el sol se escondiera detrás del cerro, Aurelio tomó la mano de Samuel y caminaron juntos hacia la casa de la mujer. No sabían su nombre, no sabían nada de ella. Solo sabían que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había elegido verlos. Y eso, en medio de tanta oscuridad, era suficiente para seguir caminando. La mujer se llamaba Consuelo, aunque todos en la zona le decían Doña Chelo. Vivía sola desde hacía 11 años, cuando su esposo murió de una enfermedad que los doctores nunca supieron nombrar. No tuvo hijos, no tenía familia cerca, solo esa casa pequeña al pie del cerro, un huerto que cuidaba con manos lentas, y una terquedad silenciosa que le había permitido seguir de pie cuando todo indicaba que debía caer. El cobertizo estaba tal como lo había descrito, pequeño, oscuro, con olor a madera vieja y tierra húmeda, pero tenía techo y paredes. Y por primera vez en semanas, Aurelio y Samuel pudieron dormir sin sentir el viento atravesándoles los huesos. Los primeros días fueron extraños. Aurelio no sabía cómo comportarse. No estaba acostumbrado a recibir sin dar nada a cambio. Así que empezó a buscar formas de agradecer. La primera mañana se levantó antes del amanecer y arregló una cerca del huerto que estaba caída. No dijo nada, solo lo hizo. Doña Chelo salió al rato, vio la cerca reparada y lo miró desde lejos. Tampoco dijo nada, solo asintió una vez con la cabeza. Y ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos puso en palabras. Aurelio empezó a trabajar. No por dinero, no había dinero que dar, sino porque su cuerpo no sabía estar quieto. Reparó el cobertizo, cambió unas tablas podridas por otras que encontró abandonadas junto al camino. Selló los huecos por donde entraba el aire. Construyó una pequeña repisa para guardar las pocas cosas que tenían. Luego siguió con la casa de Doña Chelo. El techo tenía goteras. El portón no cerraba bien. Había una ventana rota que ella había tapado con plástico y cinta. Aurelio arregló cada cosa, una por una, sin prisa, sin pedir nada, y cada noche, cuando terminaba, Doña Chelo dejaba un plato de comida en la puerta del cobertizo. Frijoles, arroz, a veces un huevo.
Nunca lo invitaba a pasar a la casa, nunca se sentaba a comer con ellos. Pero la comida estaba ahí, caliente, cubierta con un trapo limpio, y eso decía más que cualquier palabra. Samuel empezó a cambiar. Al principio, seguía callado, seguía encogido, seguía mirando el mundo como si esperara que en cualquier momento todo volviera a derrumbarse. Pero poco a poco, algo se fue aflojando. Empezó a salir del cobertizo por las mañanas, a caminar por el huerto, a mirar las plantas con curiosidad. Un día, doña Chelo lo encontró observando las matas de tomate. ¿Te gustan? Samuel asintió sin hablar. ¿Quieres ayudarme a regarlas? El niño miró a su abuelo, que estaba trabajando en la cerca. Aurelio asintió. Esa fue la primera vez que Samuel hizo algo por sí solo desde que todo comenzó. Y cuando terminó, doña Chelo le dio un tomate pequeño, rojo, tibio por el sol. Este lo cuidaste tú, es tuyo. Samuel lo miró como si fuera un tesoro. Se lo llevó corriendo a su abuelo para mostrárselo. «Mira, abuelo, yo lo cuidé». Aurelio sonrió, una sonrisa pequeña, rota todavía por los bordes, pero real, la primera en mucho tiempo. Las semanas pasaron. El invierno seguía ahí, pero ya no se sentía igual. Aurelio empezó a bajar al pueblo vecino, no el pueblo que los había expulsado, sino otro más pequeño, más lejos, buscando trabajo. Al principio nadie le daba nada. Lo miraban con desconfianza, un hombre desconocido, sin referencias, con ropa gastada y manos demasiado dispuestas. Pero Aurelio no se rindió. Volvía cada día, se paraba en la plaza, esperaba, hasta que un día un hombre que estaba ampliando su taller lo llamó. «¿Sabes poner ladrillos? Toda mi vida. Te pago por día. Si haces bien el trabajo, hay más». Aurelio asintió. Trabajó esa jornada como si le fuera la vida en ello, porque, en cierto modo, así era. Al final del día, el hombre le pagó lo acordado. Miró el trabajo, no dijo nada, pero al día siguiente lo volvió a llamar. Poco a poco, Aurelio empezó a construir algo, no una casa, no todavía, algo más pequeño, una rutina, una red mínima de personas que empezaban a reconocerlo. El del taller, el de la ferretería que le fiaba material cuando no tenía efectivo. La señora del comedor comunitario que le guardaba un plato extra para el niño. Nadie sabía su historia completa. Nadie preguntaba, pero lo trataban como lo que era, un hombre que trabajaba sin quejarse y cumplía su palabra. Y eso, en un mundo que lo había condenado sin pruebas, era más de lo que Aurelio se había atrevido a esperar. Una noche, después de cenar, Samuel le hizo una pregunta. «Abuelo, ¿ya no vamos a volver al otro pueblo?» Aurelio lo miró. El niño ya no tenía esa expresión vacía de antes. Había algo vivo en sus ojos otra vez, algo que se parecía a la calma. «No, mijo, ese lugar ya no es nuestro». «¿Y este?» Aurelio miró el cobertizo, las paredes que él mismo había reparado, la repisa con sus pocas cosas, la ventana pequeña por donde entraba la luz de la luna. «Todavía no sé, pero estamos bien aquí, por ahora». Samuel asintió. «A mí me gusta doña Chelo, me deja regar las plantas. Sí, es buena gente. ¿Crees que algún día tengamos una casa de verdad?» Aurelio no respondió de inmediato, porque no quería prometer lo que no podía cumplir, pero tampoco quería quitarle la esperanza al niño, así que dijo la verdad más honesta que pudo. «No lo sé, mijo, pero voy a seguir trabajando para que algún día sea posible». Samuel se acurrucó contra él. «Está bien, abuelo, yo te ayudo». Aurelio le acarició el cabello y sintió, por primera vez en meses, que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Mientras Aurelio reconstruía su vida en silencio, algo empezaba a moverse en el pueblo que lo había expulsado, algo que nadie quería ver, pero que ya no podía seguir oculto. Comenzó con un rumor, distinto al que había destruido a Aurelio. Este rumor no venía de la sospecha,
venía de la verdad. Don Rosendo, el dueño de la ferretería, el mismo que había cerrado la puerta cuando vio pasar a Aurelio, empezó a notar cosas extrañas. Herramientas que aparecían donde no debían estar. Dinero que faltaba de la caja sin explicación. Y su sobrino, el hijo de su hermana, un muchacho de 20 y tantos años que trabajaba en el negocio, que de pronto tenía cosas nuevas. Ropa, un reloj, una moto que juraba haber comprado con ahorros. Rosendo no quería ver, pero la evidencia se acumulaba. Un día encontró en el cuarto del sobrino una caja con herramientas, las mismas herramientas que habían desaparecido el día del robo, las mismas por las que habían culpado a Aurelio. Se quedó mirando esa caja por un largo rato y sintió algo que no esperaba: vergüenza, una vergüenza tan honda que le revolvió el estómago. La noticia no tardó en filtrarse. En un pueblo pequeño, los secretos no duran. Alguien vio a Rosendo discutir con el sobrino en la calle. Alguien escuchó los gritos. Alguien repitió las palabras. Y de boca en boca, como había ocurrido con la acusación contra Aurelio, la verdad empezó a esparcirse. Pero esta vez no había un hombre pobre y solo a quien culpar. Esta vez el culpable tenía nombre y apellido, tenía familia, tenía conexiones. Y eso lo hacía mucho más difícil de aceptar. Don Fermín fue uno de los primeros en enterarse. El mismo don Fermín que había liderado la expulsión en la plaza, el que había dicho que la comunidad no podía arriesgarse, el que había convertido la sospecha en sentencia. Cuando supo la verdad, no dijo nada, no pidió perdón, no reconoció el error, solo dejó de hablar del tema, como si el silencio pudiera borrar lo que había hecho. Pero el silencio no borraba nada, porque cada vez que caminaba por la plaza, sentía los ojos de la gente. Ya no lo miraban con respeto, lo miraban con algo peor: duda. Las consecuencias llegaron de formas que nadie anticipó. No hubo juicio, no hubo castigo oficial, pero hubo algo más lento y más profundo. El sobrino de Rosendo fue corrido del pueblo por su propia familia. La madre, avergonzada, dejó de salir a la calle. Rosendo cerró la ferretería por problemas de salud, aunque todos sabían que el verdadero problema era que ya nadie quería comprarle. Don Fermín perdió su lugar en el consejo del pueblo, no porque lo quitaran, nadie se atrevió a tanto, sino porque dejaron de escucharlo. Sus opiniones ya no pesaban, su voz ya no mandaba. Se había convertido en lo que más temía: un hombre ignorado. Doña Elvira, la de la tienda, la que había mirado a Aurelio con desprecio, empezó a sentir el peso de las miradas ajenas. Las clientas murmuraban cuando ella no estaba cerca. Una vez escuchó a una vecina decir: ella también lo señaló. Todos lo señalaron. Nadie la confrontó directamente, pero el aire a su alrededor se volvió más frío. Y esa frialdad era peor que cualquier acusación. En la iglesia, el padre Domingo, que había guardado silencio el día de la expulsión, dio un sermón sobre la injusticia. No mencionó a Aurelio por nombre, pero todos supieron de quién hablaba. A veces, dijo, el pecado más grave no es el que se comete con las manos, es el que se comete con los ojos cerrados, con la boca callada, con el corazón que elige no ver. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron al frente, incómodos. Nadie dijo nada, pero las palabras quedaron flotando en el aire como un recordatorio que no se podía ignorar. Una tarde, doña Chelo recibió una visita. Era una mujer del pueblo viejo, una prima lejana que venía a traerle noticias. Le contó todo lo que estaba pasando: el sobrino de Rosendo, la caída de don Fermín, la vergüenza que se había apoderado de la comunidad. Doña Chelo escuchó en silencio. Cuando la prima terminó, le preguntó: ¿y qué van a hacer? ¿Van a buscar al viejo para pedirle perdón? La prima se quedó callada. No sé, nadie habla de eso.
Doña Chelo asintió despacio. Claro que no, porque pedir perdón requiere más valor que acusar. La prima se fue poco después, y doña Chelo se quedó sentada en su silla mirando hacia el cobertizo donde Aurelio y Samuel vivían. No les dijo nada de lo que había escuchado. Todavía no, pero sabía que, tarde o temprano, la verdad llegaría hasta ellos, porque la verdad siempre llega, no con truenos, no con venganza, solo con el peso inevitable de lo que no se puede seguir negando. Pasaron 6 meses, el invierno se fue, llegó la primavera, y luego un verano suave que secó los caminos y llenó el huerto de doña Chelo con tomates, chiles y calabazas. Aurelio seguía trabajando, ya no solo en el taller del hombre que le había dado la primera oportunidad. Ahora lo llamaban de otras partes, para levantar muros, para reparar techos, para construir lo que otros no podían. Su nombre, su verdadero nombre, no el de el viejo del niño, empezó a circular de boca en boca. Aurelio, el albañil, trabaja bien, no cobra de más, cumple lo que promete. No era fama, era algo mejor, era respeto ganado con las manos. Samuel había crecido, no mucho, seguía siendo pequeño para su edad, pero lo suficiente para que Aurelio notara la diferencia cada vez que lo miraba. Ya no era el niño encogido que temblaba bajo un puente. Ahora corría por el huerto, ayudaba a doña Chelo con las plantas, hacía preguntas todo el tiempo. ¿Por qué las abejas van a las flores? ¿Por qué el cielo es azul en el día y negro en la noche? ¿Por qué las hormigas cargan cosas más grandes que ellas? Preguntas de niño, preguntas que antes no hacía porque el miedo le había cerrado la boca. Ahora las hacía sin parar, y Aurelio respondía a cada una con paciencia, aunque a veces no supiera la respuesta. Esa no la sé, mijo, pero podemos averiguarlo juntos. Doña Chelo también había cambiado. O tal vez no había cambiado, sino que simplemente había dejado de esconderse. Ya no dejaba los platos en la puerta del cobertizo. Ahora los tres comían juntos, en la mesa pequeña de su cocina, bajo la luz amarilla de un foco que Aurelio había cambiado. No hablaban mucho durante las comidas, pero el silencio ya no era incómodo. Era el silencio de la gente que no necesita llenar el aire con palabras para sentirse acompañada. Una noche, después de cenar, doña Chelo dijo algo que Aurelio no esperaba. El cobertizo ya no es suficiente. Aurelio la miró. Voy a hablar con el ejido. Hay un terreno baldío junto al camino. Nadie lo usa. Si me lo permiten, se lo doy a usted para que construya algo. Aurelio no supo qué decir. Doña Chelo, yo no puedo. No me diga que no puede. Lleva meses trabajando sin parar, ya tiene con qué empezar, y el niño necesita un lugar de verdad. Aurelio bajó la mirada. ¿Por qué hace esto por nosotros? Doña Chelo se quedó en silencio un momento. Luego habló despacio, como si cada palabra le costara, porque cuando mi esposo murió, yo me quedé sola, y nadie me ayudó. Tuve que salir adelante con lo que tenía, que no era mucho. Hizo una pausa. No quiero que ese niño pase por lo que yo pasé, y usted ya demostró que no se rinde. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de la gente que conozco. Aurelio sintió algo en el pecho, algo que no tenía nombre, algo que se parecía a la gratitud, pero era más grande. Gracias, dijo, y esa sola palabra cargaba todo lo que no podía decir. 3 meses después, Aurelio terminó de construir la casa. Era pequeña. 2 cuartos, una cocina, un baño, un porche de cemento donde Samuel podía sentarse a mirar las estrellas. No era gran cosa, pero era suya. La primera cosa verdaderamente suya en toda su vida. El día que la terminó, se quedó parado afuera, mirándola. Samuel se acercó y le tomó la mano. «Esta es nuestra casa, abuelo». «Sí, mijo, esta es nuestra casa». El niño sonrió, una sonrisa grande, limpia, sin sombras. «¿Ya no nos van a correr?» Aurelio se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos. «Nadie nos va a correr de aquí, nunca».
Samuel lo abrazó, y Aurelio sintió, en ese abrazo pequeño, todo el peso de lo que habían atravesado juntos: el frío, el hambre, las puertas cerradas, las noches sin techo, la vergüenza de ser acusado sin poder defenderse. Todo eso seguía ahí, en algún lugar de su memoria, pero ya no lo aplastaba. Ahora era solo parte de la historia, una historia que no había terminado en derrota. Esa noche, Aurelio se sentó en el porche mientras Samuel dormía adentro. Miró el cielo, las mismas estrellas que había mirado tantas veces desde el frío, desde el miedo, desde la incertidumbre, pero ahora las miraba desde otro lugar, desde una casa que él había construido con sus propias manos, desde una vida que él había reconstruido con lo único que tenía: la decisión de no rendirse. Recordó esa noche en la capilla abandonada, el momento en que había tocado fondo, el susurro que había salido de su pecho sin forma ni dirección. No sabía si alguien lo había escuchado, no sabía si había algo más allá de las nubes, pero sabía una cosa con certeza: había sobrevivido, y su nieto estaba a salvo. Y eso era suficiente. Un año después de la expulsión llegó una carta. Doña Chelo la recibió de manos de un hombre que venía del pueblo viejo, un hombre que Aurelio no reconoció, pero que lo miraba con una expresión incómoda, como quien carga algo que pesa demasiado. «Es para usted», dijo doña Chelo, entregándole el sobre. Aurelio lo abrió despacio. Adentro había una hoja escrita a mano. La letra era temblorosa, difícil de leer en algunas partes. Era de don Rosendo. «Don Aurelio, no sé si esta carta va a llegar a sus manos. No sé si quiere saber algo de nosotros. Probablemente no, y lo entendería. Pero necesito decirle algo, aunque sea tarde, aunque no sirva de nada. Usted no robó nada. Lo supimos hace meses. Fue mi sobrino. Las herramientas estaban en su cuarto, el dinero también. Todo este tiempo estuvo ahí, y yo no quise verlo. No quise verlo porque era más fácil creer que había sido usted. Un hombre que no tenía a nadie que lo defendiera. Un hombre al que podíamos señalar sin que nos costara nada. Eso hicimos, lo señalamos, lo corrimos, en pleno invierno, con el niño. No pido que me perdone, no tengo derecho a pedir eso. Solo quería que supiera que la verdad salió, que todos aquí sabemos lo que hicimos, y que algunos, no todos, pero algunos, cargamos con eso cada día. Don Fermín ya no sale de su casa. Doña Elvira cerró la tienda. Y yo vendí la ferretería. No podía seguir entrando ahí sin pensar en usted parado afuera, pidiendo trabajo, y yo cerrándole la puerta. No sé dónde está ahora. No sé cómo está el niño. Espero que estén bien. Espero que hayan encontrado un lugar donde la gente los trate como merecen. No espero respuesta, no la merezco. Solo quería que supiera. Rosendo». Aurelio leyó la carta 2 veces, luego la dobló y la guardó en el bolsillo de su camisa. No dijo nada. Doña Chelo lo miraba desde la puerta, esperando. «¿Está bien?» Aurelio asintió despacio. «Sí, estoy bien». «¿Qué decía?» Aurelio miró hacia el horizonte. El sol se estaba poniendo detrás del cerro, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Decía la verdad. Doña Chelo no preguntó más, solo asintió y volvió adentro. Esa noche, Aurelio se sentó junto a Samuel en el porche de la casa. El niño estaba dibujando algo en un cuaderno que doña Chelo le había regalado. Líneas torcidas que intentaban ser una casa, un árbol, 2 figuras tomadas de la mano. «¿Qué dibujas, mijo?» «Nosotros, tú y yo, en nuestra casa». Aurelio miró el dibujo. Las figuras eran simples, casi abstractas, pero había algo en ellas que lo conmovió. Estaban de pie, juntas, bajo un techo. «Te quedó muy bien». Samuel sonrió. «¿Puedo ponerlo en la pared?» «Claro que sí. Donde tú quieras». El niño se levantó y corrió adentro, buscando dónde colgar su obra. Aurelio se quedó solo.
mirando la noche que llegaba, escuchando los grillos que empezaban a cantar, sintiendo el aire tibio de un verano que no amenazaba, que no hería. Pensó en todo lo que había pasado, en la plaza donde lo habían juzgado, en las caras que lo miraban sin defenderlo, en el frío que casi les quita la vida, en la capilla donde había tocado fondo, en la mujer que apareció con una canasta cuando ya no quedaba nada, en las manos que volvieron a construir cuando el mundo le dijo que no valía nada. Pensó en todo eso y no sintió odio, no sintió rencor, solo sintió algo parecido a la calma. La injusticia había ocurrido, eso no podía borrarse, pero la injusticia no había tenido la última palabra, porque Aurelio seguía de pie, porque Samuel estaba adentro, colgando un dibujo en la pared de su propia casa, porque la verdad, aunque había tardado, había salido a la luz, y porque los que lo habían condenado ahora cargaban con el peso de lo que hicieron, no por venganza, no por castigo divino, solo por el orden natural de las cosas, porque las mentiras no sostienen nada, y la verdad, aunque la entierren, siempre encuentra la manera de brotar. Aurelio sacó la carta del bolsillo, la miró un momento. Luego se levantó, entró a la cocina y la puso sobre la llama de la estufa. El papel se encendió, las palabras desaparecieron, las cenizas cayeron al suelo. No necesitaba guardar esa carta, no necesitaba una disculpa escrita para saber que había sido inocente, siempre lo había sabido. Y ahora, por fin, el mundo también. Cuando volvió al porche, Samuel estaba ahí otra vez, esperándolo. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre, mijo». El niño se sentó a su lado. «¿Tú crees que la gente mala puede volverse buena?» Aurelio lo pensó un momento. «Creo que la gente puede cambiar, pero tiene que querer hacerlo, y tiene que estar dispuesta a cargar con lo que hizo antes. Y si no quiere, entonces sigue cargando, aunque no lo sepa, aunque no lo admita. El peso sigue ahí». Samuel asintió, como si entendiera algo que no podía poner en palabras. «Yo no quiero ser de los que hacen cosas malas». Aurelio le puso una mano en el hombro. «No lo vas a hacer, mijo, porque ya sabes lo que se siente que te traten mal, y eso te va a hacer cuidar a los demás». Samuel se recostó contra su abuelo. «¿Vamos a estar bien, abuelo?» Aurelio miró el cielo. Las estrellas empezaban a aparecer, una por una, como promesas pequeñas en la oscuridad. «Sí, mijo, vamos a estar bien». Y por primera vez en mucho tiempo no era una esperanza, era una certeza. Hay inviernos que no vienen del cielo, vienen de la gente, del silencio de quienes miran y no hacen nada, de las bocas que repiten mentiras hasta que parecen verdad, de las manos que cierran puertas cuando deberían abrirlas. Pero también hay primaveras que nacen donde nadie las espera, en una canasta dejada sin pedir nada a cambio, en un cobertizo que se convierte en refugio, en unas manos gastadas que vuelven a construir, en un niño que dibuja su casa y la cuelga en la pared. Esta fue la historia de un hombre que lo perdió todo sin haber hecho nada malo, y que, sin buscar venganza, sin guardar rencor, encontró la manera de volver a empezar, no porque el mundo se lo diera, sino porque él decidió seguir de pie. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien que conoces o en algo que viviste, compártela, porque nunca sabemos quién necesita escuchar que se puede salir del invierno y que la dignidad, cuando es verdadera, nadie puede quitarla.